Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar un repaso sobre los temas tratados en el tercer bimestre. Para ello requiero que estén muy atentos. ¿Qué nos menciona la pregunta número 1? Indique la función del lenguaje que predomina en cada enunciado. Aquí les doy a conocer las funciones del lenguaje, con qué elementos de la comunicación están relacionados y específicamente qué intención tiene. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el primer enunciado? En boca cerrada no entran moscas. Este enunciado es un refrán, ¿ya? Por esa razón se ubica dentro de la función poética. Nos menciona que la poética tiene la intención de embellecer, sorprender y causar extrañeza. Dentro de ellos se encuentran los poemas, los refranes, ¿no? Las sentencias. Entonces, la primera es función poética. Revisen sus datos personales de la ficha. En este enunciado, ¿qué está sucediendo? Se hace que el oyente haga o deje de hacer algo, ya se apela en este caso al receptor para que pueda actuar ante ello, ¿no? Y el receptor decide si hacer o no realizar dicha acción. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la función apelativa. El número 2, ¿qué nos dice? Marque la oración en que predomina la función expresiva del lenguaje. En la función expresiva del lenguaje, el emisor cumple o tiene la intención de expresar el mundo interior del hablante, ¿no? Expresando sus sentimientos, sus emociones, expresando sus deseos, sus dudas o alguna sorpresa que tiene. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a analizar. El balón de gas no baja de precio. Aquí nos está informando sobre un hecho real. La función que predomina es la representativa. Señora, véndame un helado de fresa. En este caso estoy apelando al receptor, ¿no? Estoy ordenándole al receptor, por lo tanto es función apelativa. Felizmente logré mi ansiada meta. En esta oración, ¿qué estoy haciendo? El emisor está dando a conocer su mundo interior. Por esa razón es función expresiva. Eres la luz que alumbra mi camino. Es un poema, ¿no? Trata de embellecer el mensaje, por eso es poética. Jóvenes, ¿me entendieron el tema? Es función apelativa porque se está apelando al receptor para que pueda actuar o no ante ello. Por esa razón mi respuesta es la letra C. En el enunciado, el profesor dijo que el sustantivo es el núcleo del sujeto. La función del lenguaje predominante es. Ojo en este ejercicio, observa. ¿Nos está hablando sobre el sustantivo o sobre el profesor? A ver, analicemos. Claro, nos habla sobre el profesor, ¿no? Nos está dando a conocer una información, por eso la función que predomina es la representativa. No vayan a pensar que en este caso nos está hablando sobre el sustantivo, no. Simplemente el profesor está informando qué es lo que dijeron, ¿ya? Por ese motivo, la función que predomina es la representativa. Ahora nos vamos a lo siguiente. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Los vicios del lenguaje se ubican en el nivel de la lengua denominada. Para ello recordemos que el sociolecto es una variación diastrática, ya es decir, una variación social de la lengua. Ya la lengua se divide de acuerdo a los estratos sociales. Es una variación socioeconómica. Dentro de esta variación se encuentra el nivel. Dentro de estos niveles se encuentran el superestándar, el estándar y el subestándar. Recordemos que en el superestándar se ubica la lengua culta y literaria. En cambio, en el estándar, la lengua coloquial o familiar. Y la mayoría de personas utilizamos la lengua coloquial o familiar, ¿no? Y en el nivel subestándar están las jergas y los términos vulgares. En este nivel subestándar también se ubican los vicios del lenguaje, es decir, las incorrecciones del lenguaje, tanto en la pronunciación como en la escritura. Entonces aquí nos habla sobre los vicios. Por ejemplo, tú llegas a cambiar la palabra nadie por nadies, haya por aiga. Entonces te estás cometiendo un error, ¿no? En el lenguaje. Por esa razón,
nos da a conocer de que los vicios del lenguaje se ubican en el nivel subestándar. ¿De acuerdo, chicos? Pregunta número 5. ¿El dialecto es considerado como? Recordemos que el dialecto es una variedad regional o geográfica de una lengua. ¿Qué nos quiere decir ello, chicos? De que una lengua varía de acuerdo al lugar. Por ejemplo, aquí en Huancayo nosotros hablamos lo que es el quechua huanca, ¿no? El quechua tiene sus dialectos, es decir, varía de acuerdo al lugar geográfico. Por ejemplo, el quechua huanca que se habla aquí en Huancayo, nosotros saludamos de esta manera, decimos ayinyachu kayanki. En cambio, el quechua de Ayacucho, de Huancavelica, saludan de esta manera, ¿no? Dicen ayinyachu kachkanki. Te das cuenta cómo varía en este caso en el sonido, ¿no? Lo mismo pasa con el castellano. El castellano también tiene sus dialectos. Por ejemplo, en Perú, nosotros mencionamos la palabra niño, ¿no? De esa manera. En cambio, en Chile, ¿cómo le dicen al niño? Le dicen cabro, ¿no? O cabrito. Y en Venezuela, chamo. Ahí la diferencia, cómo varía la lengua de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontramos. En cambio, el sociolecto ya es la variación social de una lengua. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua va a llegar a modificarse de acuerdo a niveles sociales, de acuerdo a estratos sociales. Entonces, mi respuesta, ¿cuál es? El dialecto es considerado como una variedad de la lengua. Es la única que se acerca, ¿no? Porque las demás que dicen, lengua hablada por un grupo de personas, lengua sin escritura, eso es falso. Modo individual, no. El modo individual de expresarse es el habla. Y la lengua por extinguirse es recontra falso. Y también tengamos en cuenta que el idioma es la lengua oficial de un determinado país. Es la lengua que está aceptada por el Estado, ¿no? La pregunta número 6. Es la realización concreta de los signos orales y se manifiesta a través del acto de la pronunciación. ¿A qué nos estamos refiriendo, chicos? Recordemos que los planos del lenguaje son dos, ¿ya? La lengua y el habla. La lengua es abstracta porque está en nuestro cerebro, es un proceso mental. Y cuando queremos manifestar esta lengua, utilizamos el habla. Y el habla se manifiesta a través de la pronunciación. Cada uno tiene una manera diferente de pronunciar las palabras, ¿cierto? Por esa razón nos referimos al habla. Toda lengua se puede aprender porque presenta una gramática. Es decir, tiene un conjunto de normas y principios. Esto demuestra que la lengua es allá. Tú sabes que la lengua se aprende, ¿sí o no? Por ejemplo, tú en el colegio llevas inglés, ¿no? Es una lengua. Para que tú puedas expresarlo, primero tienes que aprender su gramática, ¿ya? Tienes que aprender sus normas y principios de esa lengua. Por esa razón se dice que la lengua es teórica, ¿ya? Estas son las diferencias entre lengua y habla. La lengua es un sistema y el habla es el uso de ese sistema. La lengua es mental y el habla es material. La lengua es social porque le pertenece a un determinado grupo social, en cambio el habla es individual, es propio de cada uno. De esa manera vas a recordar entonces las diferencias entre lengua y habla. Nos vamos al número 8. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. El habla familiar constituye el nivel subestándar. A ver, nos vamos a los niveles. Subestándar. Recuerda que en el nivel subestándar están las jergas y los términos vulgares. Asimismo, los vicios del lenguaje, ¿ya? Aquí están los vicios del lenguaje, no te olvides. En este nivel subestándar. Entonces, el habla familiar no se ubica en el subestándar, sino en el estándar. A ver, vamos. Aquí mi alternativa es, la respuesta es falsa. La lengua y el habla son interdependientes. ¿Qué significa interdependientes? Que uno necesita del otro. ¿Uno necesita del otro, chicos? Claro, ¿no? Son recíprocos. No puede existir lengua sin habla ni habla sin lengua. Entonces, uno necesita del otro. Esto sí
Este enunciado es verdadero. Los arcaísmos demuestran lo perdurable de la lengua. Recordemos que los arcaísmos son aquellas palabras o expresiones arcaicas, es decir, antiguas, que ya no se usan, en la lengua actual. Ya, por ejemplo, la palabra agora era un arcaísmo, ya con el significado de ahora. Es un arcaísmo, ya recuerden eso. Entonces, eso demuestra lo perdurable de la lengua. Eso es falso. Ya la lengua se puede modificar. Esto más bien demuestra que la lengua puede sufrir cambios, ¿de acuerdo? La replana se ubica en el nivel estándar. Allá, chicos, nos vamos aquí nuevamente. La replana, ¿ya? Es un habla de los delincuentes. Por esa razón se ubica en el nivel subestándar. ¿Ya, chicos? En cambio aquí nos dice nivel estándar. Ese enunciado también es falso. Mi respuesta es la letra B. Elija la opción que presenta dialecto estándar de la lengua española. Nos está hablando sobre el nivel estándar, es decir, sobre más que nada del habla familiar, coloquial, que la mayoría de personas nos comunicamos y entendemos más fácil, ¿no? A ver, ¿qué dice Gabriela? Mi cocho es bien mosca. Cocho y mosca son jerga, ¿cierto? Entonces, este enunciado se ubica en el nivel subestándar. Vamos a lo otro. ¿Qué nos dice? El jato de José está bien bacán. Jato y José también son, jato y bacán son jergas, nivel subestándar. Nadie me cae allá. Aquí estoy empleando una incorrección del lenguaje, ¿no? Que es nadies, ¿no? En vez de escribir nadie, he dicho nadies. Entonces, también nos ubicamos en el nivel subestándar. Rafael cayó a un río profundo, ¿no? Es un habla familiar, coloquial. Entonces, estamos hablando del nivel estándar. Estos patas misios chequean todo allá. Misios, ¿qué llega a ser? Patas y misios, son jergación. Por esa razón, está ubicado en el nivel subestándar. Mi respuesta es la letra D. De acuerdo a la Constitución Política, la lengua oficial es, allá recuerda, lengua oficial. Cuando nos habla de lengua oficial, nos estamos refiriendo al idioma, ¿ya? Al idioma. ¿Y qué nos dice la pregunta? De acuerdo a la Constitución Política del Perú, la lengua oficial es. Muy bien, chicos, recordemos. En el Perú existen 48 lenguas nativas u originarias, ¿cierto? ¿Ya? De las cuales 44 de esas lenguas se ubican en la Amazonía y 4 en los Andes. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Perú? Nos dice lo siguiente. Establece que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. Entonces, estas 48 lenguas nativas que existen en el Perú son considerados idiomas, ¿ya? También el castellano, porque aquí menciona en la Constitución Política, el castellano es una lengua no amerindia. Recuerda que amerindia es que haya nacido en América, ¿no? El castellano no nació, no se originó en América, sino en Europa. Por esa razón el castellano es no amerindia, ¿ya? Pero esta lengua es considerado idioma porque lo manifiesta la Constitución Política y también las 48 lenguas nativas. Según la Constitución Política, solamente el castellano es considerado idioma falso. El castellano, el quechua y el aymara son idiomas, ¿no? También las demás lenguas que se hablan. Vamos a la pregunta número 11. Señale la familia lingüística con mayor distribución geográfica en el Perú. El quechua ya tiene mayor distribución geográfica en el Perú, porque se habla en la zona norte, centro y sur del Perú. Respecto a la realidad lingüística del Perú, señala el enunciado correcto. ¿El quechua solamente se habla en el Perú? Falso, ¿verdad? Porque el quechua también se habla en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Ecuador y en Argentina.
Ya, chicos, el aymara es la lengua más hablada en los Andes, falso, es el quechua. ¿El castellano carece de dialectos? Falso, chicos. El castellano tiene dialectos de acuerdo al lugar geográfico, ¿sí o no? No hablamos de la misma manera Perú con Chile o Ecuador o Bolivia, pese a que ellos también hablan el castellano. ¿En la selva hay mayor complejidad lingüística? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque en la selva se hablan 44 lenguas. Recuerda, 44 lenguas. Y en los Andes solamente 4 lenguas. Entonces, esta sí es correcta. ¿El castellano es la única lengua oficial? Es decir, ¿es el único idioma? No, también son las 48 lenguas nativas u originarias, ¿no? Sobre el quechua es incorrecto afirmar. Nos habla sobre lo falso, ¿no? Lo incorrecto. Sus hablantes son en su mayoría bilingües, sí, chicos. La mayoría de personas que hablan el quechua, ¿ya? Aprenden otra lengua más que nada por aspectos sociales, para conseguir algún trabajo, para estudiar, ¿no? Porque hay más posibilidades aprender otra lengua, más que nada el castellano. Su uso es mayormente en el ámbito familiar, claro que sí. Hay personas que hablan el quechua, pero nosotros desconocemos, porque más que nada lo hacen en casa, que al estar con amigos o en otro lugar, ¿no? ¿Se habla en distintos países sudamericanos? Sí, ya les mencioné en qué países se habla. Es la lengua amerindia surgida en la sierra. Allá, ¿es una lengua amerindia? Es decir, ¿se originó en América? Sí, pero surgió en la sierra, no. Eso sí es falso, ¿ya? El quechua surgió en la costa. La zona andina es su principal foco de difusión, claro, ¿no? En los Andes. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Nos menciona, es incorrecto afirmar. Mi respuesta es la letra D de dedo. Vamos al otro. Señale la relación incorrecta entre la lengua y su procedencia. Aquí la respuesta, chicos, es la B. ¿Por qué? Ya les dije que el castellano no es una lengua que se ha originado en América, sino es una lengua no amerindia. Es decir, no se originó en América, sino en Europa. Continuamos ahora sí con el tema del sujeto. ¿Cuál de las oraciones presenta sujeto expreso? Recordemos, chicos, que para hallar el sujeto en una determinada oración, debo hacerme la pregunta, ¿quién más el verbo, verdad? Y para seres inanimados, ¿qué más el verbo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Siempre debo hacerme la pregunta, ¿quién más el verbo? Si el verbo está en singular, o quién es más el verbo, siempre en cuando el verbo esté en plural. Si no me funciona con esa pregunta, recién voy al qué. ¿De acuerdo, chicos? También tengamos en cuenta que el verbo debe concordar con el sujeto. ¿Ya? Si mi verbo está en singular, el sujeto también debe estar en singular. Me refiero más que nada al núcleo del sujeto. A ver, vamos. Han sido detenidos los manifestantes en la Plaza San Martín. ¿Quiénes han sido detenidos? Porque han sido detenidos está en plural, entonces la pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes han sido detenidos? Los manifestantes en la Plaza San Martín. Aquí está el sujeto presente, ¿cierto? Ya nos está pidiendo sobre sujeto expreso. Recuerden que el sujeto expreso, ya, va a estar escrito en la oración. En cambio, el sujeto tácito no, se va a sobreentender, ¿cierto? Y para determinar el sujeto tácito le antecedo un pronombre personal. ¿Ya, chicos? En la universidad se premia a los mejores estudiantes. ¿Quién premia? ¿Quién premia? ¿O quién se premia? No hay sujeto, ¿verdad? El sujeto no es expreso. Los errores ortográficos lanzan los enunciados en dirección de lo incomprensible. ¿Quiénes lanzan? ¿Quiénes lanzan? No hay respuesta. Nos vamos al qué. ¿Qué lanzan? Los errores ortográficos, ¿no? Los errores ortográficos lanzan, dice. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Qué qué oraciones presentan sujeto expreso? Solamente el 1 y el 3.
Continuamos. Todas las tardes del año se preparaban con sus amigos estos responsables y conscientes alumnos. Determina el núcleo del sujeto. Recuerda que el núcleo del sujeto es el elemento más importante del sujeto, ¿no? Nos hacemos la pregunta primero para hallar el sujeto. ¿Quiénes se preparaban? Porque el verbo es preparaban, ¿no? ¿Quiénes se preparaban? Muy bien, la respuesta es estos responsables y conscientes alumnos es el sujeto. Ahora vamos, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién específicamente me está hablando? ¿Cuál es el núcleo? Muy bien, el núcleo llega a ser alumnos. ¿De acuerdo, chicos? Porque responsables y conscientes ya son los adjetivos, ¿no? Que están modificando, en este caso, a alumnos. Cumplen la función de ser modificador directo. Vamos, elija la opción que presenta la estructura MD, MD, NSMI del sujeto. Ya, lo primero que debemos hacer, chicos, es hallar el sujeto. La rica empanada de carne la compré en esa panadería. ¿Quién compró? No dice. ¿Ya? ¿Quién compró? No dice quién compró, pero en este caso yo puedo antecederle un pronombre personal. Miren, la rica empanada de carne la compré yo, aquí debe ir el yo, ¿de acuerdo? La compré yo en esa panadería. El sujeto está de manera tácita, ¿ya? El sujeto es tácito, ¿ya? Porque se sobreentiende y puedo antecederle, ¿qué cosa? Un pronombre, ¿no? ¿Quién compró? Yo. Entonces el sujeto es yo. Vamos al otro. Los equipos peruanos de los Libertadores ganaron ayer. ¿Quiénes ganaron? Muy bien, los equipos peruanos de los Libertadores. Analizamos, ¿ya? Vamos a analizar uno por uno. Vamos, los que es, primero el núcleo del sujeto. ¿De qué nos habla? De equipos. Este es el núcleo del sujeto. Los que llega a ser es un determinante artículo que cumple la función de modificador directo. Peruanos es un adjetivo, por lo tanto es modificador directo. De los Libertadores llega a ser modificador indirecto, ¿por qué? Porque aquí hay un enlace que une, ¿no? Que se une al núcleo del sujeto. En este caso el enlace llega a ser D. ¿De acuerdo, chicos? Su estructura es MD, NS, MD, MI. No sigue la estructura base, ¿no? Ahora vamos a lo siguiente. A ver, chicos, vamos a la siguiente pregunta. No, a la siguiente alternativa. La forma sutil de comportarse llama la atención. ¿Quién? A ver, aquí la pregunta sí es, ¿quién se comporta? ¿Hay sentido, chicos? Aquí vamos a hallar la respuesta con la pregunta llama, ¿ya? ¿Quién llama la atención? ¿O qué llama la atención? La forma sutil de comportarse. Este es el sujeto. Analizamos entonces. ¿Ya? La forma sutil de comportarse, todo eso. Entonces aquí analizamos. La es un determinante, ¿cierto? Por eso funciona como MD. ¿De qué nos habla principalmente? De la forma, ¿no? Entonces, este es el núcleo del sujeto. Sutil es un adjetivo, por esa razón cumple la función de MD. De comportarse CMI porque hay un enlace. ¿Cuál es el enlace? La preposición de. Los domingos juega feliz el ágil delantero de ese club. Miren, los domingos juega feliz el ágil delantero de ese club. Nos vamos a la pregunta. ¿Quién juega? ¿Quién juega? Muy bien, el ágil delantero de ese club. Entonces, vamos. ¿De quién específicamente nos está hablando? Del delantero, ¿no? Ese es el núcleo del sujeto. Ahora vamos. Él es un artículo, por eso es MD. ¿De acuerdo, chicos? Ágil es un adjetivo que está calificando delantero, por eso también es MD. Delantero es núcleo del sujeto y de ese club es MI. ¿Por qué es MI? Porque hay un enlace. ¿Cuál es ese enlace? La preposición de. A Edgar lo vi con mi primo en ese concierto de Río. Vamos, ¿cuál es el verbo?
Vi, ¿cierto? Entonces me hago la pregunta, ¿quién vio? ¿Quién vio, chicos? ¿Quién vio? Yo, ¿cierto? Entonces el sujeto aquí está tácito, es tácito, ¿no? A Edgar, yo lo vi con mi primo, ¿no? O si no, a Edgar lo vi yo con mi primo en ese concierto de Río. El sujeto es tácito y presenta solamente núcleo, ¿no? El núcleo es yo. Vamos entonces, ¿cuál es mi respuesta? Presenta MD, núcleo del sujeto y MI. Mi respuesta es la D. Chicos, no se vayan a confundir con la A. Si te preguntas qué más el verbo, de frente marcas la rica empanada de carne. Miren, ¿qué compré? La rica empanada de carne. Pero ya te mencioné, no te hagas la pregunta qué, primero hazte la pregunta quién. Si no hayas tu respuesta con la pregunta quién, recién te vas al qué. ¿Qué nos dice el número 19? Ya está marcada la respuesta, ¿no? Seleccione la oración que presente sujeto pasivo. Allá nos está hablando de sujeto pasivo. Entonces, el sujeto pasivo recibe la acción del verbo. ¿Ya? Este sujeto va a recibir la acción del verbo. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Por nuestra tardanza no encontramos entradas, muchos pobres deambulan por las calles, el ambulante recibió golpes, fueron denunciados por exaltados vecinos, o a Alex se le cayó una moneda. En este caso, la respuesta llega a ser la alternativa D, porque en este caso estamos viendo un sujeto tácito, ¿no? Que llega a ser ellos. Ellos fueron denunciados por exaltados vecinos. En este caso, ¿qué está pasando, chicos? El sujeto, mejor dicho, el sujeto recibe la acción del verbo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo me doy cuenta cuándo es un sujeto pasivo? Cuando está conformado por la conjugación de ser más un participio, ¿ve? Por ejemplo, fueron denunciados, fue mordido, fue atacado, de esa manera. ¿Ya, chicos? Continuamos. Número 20. Indique la proposición que presenta objeto indirecto y directo. Entonces, recordamos que el objeto directo, recordemos las fórmulas para hallar el objeto directo y el objeto indirecto, ¿ya? Esto no te olvides, siempre debes aplicar en tus ejercicios. ¿Qué nos dice? Para hallar el objeto directo te haces la pregunta ¿qué es lo que más el verbo? O si no, ¿a quién más el verbo? ¿Cierto? O si no, puedes sustituir por los pronombres Lola, los, las. Y el objeto indirecto es, te haces la pregunta ¿a quién o a quién es más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto, sino para quién? ¿De acuerdo, chicos? Y los objetos directos se reemplazan con leles. Por ejemplo, para que puedas entender y realizar bien tu examen. Si yo digo lo siguiente, a ver, vamos acá. Ella nos escribió una carta, ¿ya? Recordemos que el sujeto se halla con la pregunta ¿quién más el verbo? ¿Quién nos escribió? Ella. Y todo lo que resta es el predicado, ¿no? De acá hasta la última parte. Hasta acá es el predicado. Entonces analicemos. El verbo es escribió. Este es el verbo. Me hago la pregunta, para hallar el objeto directo me hago la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que escribió? ¿Qué es lo que escribió, chicos? Una carta. Muy bien. Entonces, este es el objeto directo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Qué nos dice? ¿A quién, ya, para hallar el objeto directo, a quién escribió una carta a ella? ¿A quién escribió una carta a ella? ¿A quién? A nosotros. Entonces, a nosotros es igual que nos. ¿Ya? Es igual que nos. Por esa razón, nos, observa acá, es el objeto indirecto. Ya no te olvides, cuando está el nos, es igual que a nosotros. Entonces aquí encontramos objeto indirecto y objeto directo. De esa manera entonces hallamos, ¿ya? A ver, vamos. Recontra fácil esta pregunta.
¿Por qué mi respuesta es la letra D? Porque aquí te dice objeto indirecto y objeto directo. Automáticamente ya le es objeto indirecto, porque recuerda que el objeto indirecto se puede reemplazar por los pronombres le-les. Ahora vamos a la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que compró? ¿Qué es lo que compró? Verduras. Entonces, verduras es el objeto directo. Vamos aquí a colocar ya objeto indirecto, le y objeto directo, verduras. ¿Qué es lo que compró? Verduras. Bien, chicos, de esa manera entonces resolvemos. ¿Qué nos dice la pregunta número 21? Señale las oraciones que presentan complemento agente. Recuerda que el complemento agente realiza la acción verbal en voz pasiva. ¿Cómo hallo el agente? Realizando la siguiente pregunta. ¿Por quién o por quiénes más el verbo ser? El verbo tiene que ser de la conjugación ser más el participio, ¿ya? Los participios terminan en ado, ido, tos, ocho. Y los agentes van encabezados por la preposición por, no te olvides. A ver, vamos. Las pistas fueron asfaltadas durante todo el día. El verbo es fueron asfaltadas, ¿no? Entonces me hago la pregunta, ¿por quién? ¿Por quién, ya? ¿Por quién fueron asfaltadas? ¿Por quién, chicas? No dice, ¿no? Entonces acá tampoco está la preposición por. Entonces aquí no hay complemento agente. Por puntuales son saludados esos docentes. Muy bien. Son saludados es el verbo, ¿de acuerdo? Ya está conformado por la conjugación del verbo ser y un participio porque termina en ados. Vamos, ¿por quiénes, en este caso porque está en plural, por quiénes fueron, por quiénes son saludados? ¿Por quiénes son saludados? No nos dice también, ¿no? No nos dice no hay la respuesta. Aquí tampoco hay agente. Vamos, los trabajadores, mira aquí, los trabajadores habían sido despedidos por el jefe. Aquí observamos el verbo habían sido despedidos por el jefe. Vamos. ¿Por quiénes o por quién habían sido despedidos? A ver, chicos. ¿Por quién habían sido despedidos? Por el jefe. Entonces el complemento agente llega a ser por el jefe. Aparte de ello está encabezado por la preposición por. La novela será leída por el alumno Vázquez. Será leída es el verbo, ¿ya? ¿Por quién será leída? ¿Por quién será leída? Será es del verbo ser y leída es un participio, ¿ya? Porque termina en ida. ¿Por quién será leída? Por el alumno Vázquez, el complemento agente. Aparte de ello, está encabezado por la preposición por. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La A, ¿cierto? La A es mi respuesta. Solamente 3 y 4 contienen el complemento agente. Señale la proposición que contiene complemento predicativo. Recuerden que en el complemento predicativo los verbos van a ser no copulativos, ¿ya? Existen predicativos subjetivos y objetivos. Los subjetivos modifican al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado, y los objetivos modifican al núcleo del predicado y al núcleo y al objeto directo. A ver, ¿qué nos dice? El paciente respiró profundo. ¿Cómo respiró el paciente? Profundo. Profundo llega a ser el supuesto predicativo, ¿no? Yo les mencioné que el predicativo se puede confundir con el circunstancial de modo, ¿no? Porque se hace la misma pregunta, ¿cómo? ¿Cómo respiro? Profundo. Pero date cuenta, esta palabra profundo debe concordar con el núcleo del sujeto, que es paciente. ¿Concuerda o no concuerda? No, porque paciente, ¿ya? Está en plural. Y profundo no se puede modificar. Yo no puedo decir el paciente respiró profundo, o si no, la paciente respiró profunda.
no se puede, ¿verdad? Por eso esto no es complemento predicativo. Siempre contó historias reales, ¿ya? ¿Cómo contó? No hay, ¿no? No hay un supuesto predicativo. El Bate compuso poemas sociales, ¿ya? Aquí sí vamos a analizar. Analicemos de esta manera. ¿Qué compuso? Poemas sociales. Poemas sociales llega a ser el objeto directo, pero date cuenta acá, nos está pidiendo el predicativo y aquí no hay predicativo, solamente hay objeto directo. La madre de familia llegó sola. El verbo es llegó. Vamos a resaltar el verbo, ¿ya? El verbo es llegó. El núcleo de sujeto es madre. Y el núcleo de predicado llegó. Ahora analicemos. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Sola. Ahora vamos a ver si concuerda o no con el núcleo del sujeto. Vamos. Madre está en singular y sola está en singular. Madre está en femenino y sola está en femenino. Yo puedo decir la madre de familia llegó sola, el padre de familia llegó solo. Entonces, sola sí llega a ser predicativo. ¿De acuerdo, chicos? Sí es predicativo, porque concuerda con el núcleo, como llegó sola, y también con el núcleo del predicado y con el núcleo del sujeto. ¿Ya? El atleta saltó muy alto. Aquí nos damos cuenta. En esta oración tampoco encontramos predicativo, ¿verdad? Porque no está modificando ni el núcleo del sujeto ni al núcleo del predicado. Por esa razón, mi respuesta es la D. En la oración, el estudiante de la academia rendía consciente un examen de becas. Las palabras resaltadas funcionan respectivamente como. Entonces analizamos. Primero el verbo, para ver si es predicativo o no. Rendía, ¿no? ¿Qué rendía? Un examen de becas, es el objeto directo. Ya, rendía un examen de becas. Este es el objeto directo. Ahora nos vamos. ¿Cómo rendía? ¿Cómo rendía el examen? Consciente, ¿no? De manera consciente. Entonces, este puede ser bien el circunstancial de modo o si no un predicativo. Entonces vamos a analizar. Esta palabra consciente está modificando al núcleo del predicado que es rendía. ¿Cómo rendía? Consciente. Asimismo está modificando al objeto directo, ¿ya? Consciente llega a ser un predicativo porque está modificando, en este caso, al objeto directo, al núcleo del objeto directo y también al núcleo del sujeto que es estudiante. Por esa razón, la respuesta es la letra C. Tengan en cuenta que el predicativo nombra una cualidad o un estado del sujeto o del objeto directo. ¿Ya, chicos? Vamos a ver a la siguiente pregunta. Señale cuál de las siguientes oraciones es yuxtapuesta. Existen dos clases de oraciones compuestas. La yuxtapuesta, ya la coordinada yuxtapuesta y la coordinada conjuntiva, ¿no? En la yuxtapuesta, los nexos llegan a ser los signos de puntuación, que son la coma, el punto y coma y los dos puntos. En cambio, en la conjuntiva están las conjunciones coordinantes, ¿no? Por ejemplo, las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, entre otros. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a observar cuál posee una oración yuxtapuesta. Vargas jugará de volante, Guerrero de delantero. Aquí observamos el punto y coma y también la coma. Tengamos en cuenta que la coma elíptica ya reemplaza a un verbo que se ha mencionado anteriormente, como es el caso de jugará. Observen, Vargas jugará de volante, Guerrero jugará de delantero. ¿Ya? Entonces, esta coma no es un nexo, no llega a ser yuxtapuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque está reemplazando a un verbo.
El punto y coma sí puede ser yuxtapuesta. El tren eléctrico tendrá 5 tipos de tarjetas, A, B, C, D y E. Recuerden que para que una oración sea considerada compuesta debe tener como mínimo 2 verbos. En esta oración el verbo es tendrá, solamente tiene un verbo, por esa razón es oración simple. Ya, esta es una oración simple. Vamos, el tren macho y el tren hembra cruzan el río. También es una oración simple porque solo hay un verbo conjugado que es cruzan. El ejército llevó a menores de la comunidad nativa maya. Aquí también hay un solo verbo que es llevó. Es una oración simple. El presidente que fue elegido en junio es él. Ya aquí observamos, aquí sí observamos 2 verbos. Fue elegido y el verbo copulativo es, pero no hay ningún signo de puntuación que indique que la oración sea yuxtapuesta, ¿no? Entonces la respuesta es la letra A. Recuerden que esta coma es como un verbo más. Aquí hay 2 verbos, ¿ya? Es una coma elíptica. Marque la alternativa que carezca de oración compuesta coordinada. ¿Cuáles son las oraciones compuestas coordinadas? Las que establecen un mismo nivel sintáctico, ¿no? Aquí estudian, allá trabajan. El nexo llega a ser el punto y coma. Este punto y coma es un nexo, ya que está conformado por 2 verbos. Este nexo une a 2 oraciones, ¿no? A 2 proposiciones, que llega a ser aquí estudian. Estudian es el primer verbo y el segundo verbo es trabajan. Entonces es una oración compuesta yuxtapuesta. Les aconsejé mucho, mas no me hizo caso. El primer verbo es aconsejé y el segundo verbo hizo. ¿Y cuál es el nexo? Más, ¿no? Que es lo mismo que pero. Esto es una oración compuesta coordinada conjuntiva adversativa. He leído ese libro y he escrito un resumen. También es una oración compuesta porque hay 2 verbos. He leído y he escrito. ¿Y cuál es el nexo? Y, ¿no? Que es un nexo coordinante. Aldo prepara relojes, Miguel radios. Repara, mejor dicho. Repara es el primer verbo y el segundo verbo también es repara, nada más que está simbolizado por la coma, ¿no? ¿Cuál es el nexo acá? El nexo llega a ser el punto y coma. Este es el nexo, ¿ya chicos? Por lo tanto, es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta porque utiliza el signo de puntuación como nexo. Es posible que tengan una reunión con los comuneros. El primer verbo es, la palabra es, ¿no? Es un verbo copulativo. Y el segundo verbo tengan. Ahora, aquí hay un nexo, pero este nexo ya no llega a ser coordinante, sino es subordinante. Por lo tanto, mi respuesta es la letra E. Nos está pidiendo que carece de oración compuesta coordinante. Recuerden que la oración compuesta coordinada es aquella cuyas proposiciones tienen un mismo nivel sintáctico. Ambas proposiciones son importantes. En cambio, en las subordinadas, una de ellas depende de la otra, ¿no? Vamos a ver, el 26, seleccione la oración que presente una proposición subordinada. Aquí nos está pidiendo lo contrario, ¿no? Recuerden que las proposiciones subordinadas van a estar encabezadas por enlaces subordinantes. A ver, vamos, llega muy temprano, es decir, planifica bien. Es decir, es una conjunción coordinante, ¿no? Por lo tanto, es una oración compuesta coordinada. Sabe que debe estudiar los cursos de letras. El nexo llega a ser ¿qué? Es un nexo subordinante. Por tal motivo, esta es la respuesta. Ellos son los alumnos más destacados de Chilca, allá.
Son es el verbo. Aquí hay un solo verbo, no es oración compuesta, es oración simple. Acudió a trabajar, mas se desmayó en el trajín. En esta oración el nexo más, que es igual a pero, ¿ya? Da a conocer que dos ideas se están uniendo, dos ideas del mismo nivel sintáctico. Ya chicos, más llega a ser una conjunción coordinante. Por lo tanto, es una oración compuesta coordinada adversativa. Ni estudia por las mañanas ni por las tardes. ¿Qué llega a ser? Es una oración simple porque tiene solamente un verbo.